donde hay pastores y obreros. Los obreros también hacen una especie de tarea pastoral, porque están encargados de personas. Así que es muy precioso. Tenemos hermanas que tienen el corazón también en la obra del Señor y apreciamos tanto el trabajo, la tarea de las hermanas apoyando a sus esposos y por otro lado con el corazón en la obra, extendiendo el reino de Dios. Es tan importante el trabajo de nuestras hermanas. Lo que quiero compartir esta mañana es las evidencias del crecimiento espiritual de los obreros. Supuestamente el obrero parecería que es el más crecido, porque predica, porque está en la obra, abre obras, pero él crece espiritualmente. Entonces yo quisiera darles las evidencias de que el obrero y el pastor crecen. Hay pastores que parece que están allá arriba, pero no sé si crecen. La gente los mira como crecidos, pero crecen. Bueno, esta es la reflexión de esta mañana y quisiera que esto sea una charla más que una predicación, porque si es una charla se puede interrumpir. Así que si alguien quiere aportar algo, preguntar, opinar con libertad, háganlo. ¿Está bien? Bien, veamos Primera de Pedro, capítulo 5. Muy conocido este pasaje, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se organiza esta mañana? Empezamos con la enseñanza, luego vamos a tener un break y luego hacemos lo de las preguntas. Puede ser pregunta, puede ser alguna reflexión, pero vale si hay preguntas. Todo desarrollo equilibrado de pastores y obreros tiene que ser en su crecimiento espiritual, desarrollo equilibrado. ¿Cuándo digo equilibrado? Porque no solamente tiene que desarrollarse en una área, por lo menos hay 4 áreas en que todo pastor y obrero tiene que desarrollarse, o 5 áreas. Con Dios, en primer lugar, con su familia, en el trabajo secular, si lo tiene, respecto al testimonio público, en los lugares donde lo conocen, y también en la obra del Señor. Así que menciono 5 áreas para equilibrar el desarrollo, no solamente en una, sino en estas 5, equilibradamente. Lo repito, en la relación con Dios, con su familia, en el trabajo secular si lo tiene, respecto al testimonio público, lo que la gente opina de él afuera de la iglesia,
y en la obra del Señor. Sin duda, el ser obrero del Señor es el más elevado oficio. ¿Escuchaste eso? Es el más elevado oficio. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a Dios y su voluntad sobre la tierra y entre los seres humanos. Es el oficio más tremendo que se puede tener, el ser un obrero del Señor. Y hay dos grandes convicciones que debe tener todo obrero del Señor. La primera es que Cristo es la única solución para el género humano. Tiene que tener esta tremenda convicción. No se solucionan por nuevos gobiernos, no se solucionan por prosperidades por allí, no. Cristo es la única solución que tiene el género humano. La otra convicción, que el obrero y el pastor están para formar una comunidad junto con el Señor, un pueblo para Dios que llegue a ser un cuerpo, que llegue a ser un templo, que llegue a ser una familia y que llegue a ser la esposa para el Cordero de Dios. La iglesia debe tener estas características: pueblo, cuerpo, templo, familia y esposa. Y cada uno de estas características tiene una función diferente. Y tenemos que tratar de evitar formar solamente una, sino todas. ¿Alguna pregunta? Sigo. Por otro lado, el crecimiento espiritual de los obreros y los pastores es para que haya orden en la iglesia, para que haya seguridad, para que cada uno esté ubicado en el lugar que le corresponde, en el cuerpo de Cristo, para fomentar pertenencia. Yo pertenezco a esta parte del cuerpo de Cristo. Hay personas que van de iglesia en iglesia porque no tienen pertenencia, porque una de las cualidades que debe tener la iglesia es crear pertenencia. Que haya no solamente seguridad, ubicación, pertenencia, sino multiplicación y una marcha hacia los objetivos dispuestos por el Señor. Deben desarrollar también los obreros y los pastores ser previsores ante posibles problemas que pueda tener la iglesia. ¿Hay problemas en la iglesia? No, están todos en Argentina. Sin duda, si estás vos, va a haber problemas. Estamos nosotros. Y va a haber allí. Y si quieren, ¿es bíblico los problemas? ¿Por qué es bíblico? Porque casi todos los libros de la Biblia es por problemas. No sé si hay algún libro donde no se mencionan problemas. ¿Habrá algún libro que no se mencione problemas? Creería que Cantar de los Cantares, aunque también hay. O sea, vamos a trabajar con problemas. Y algunos dicen, cuando yo esté en la iglesia, ya no.
Entonces las habilidades nuestras tienen que saber, vacúnese, tenga la vacuna de que va a encontrar problemas y estamos para solucionar, arreglar problemas en la iglesia. Forma parte. Y a veces el pastor mismo es el problema. Pero no aquí. No, puede haber problemas, posibles problemas. También deben estar atentos ante posibles desviaciones, porque hay un bombardeo de doctrinas por ahí y hay posibles desviaciones. Y los pastores y obreros deben estar atentos a esto. O pruebas que a algunos les toque padecer. Y una de las más grandes facultades de los obreros y los pastores es crear hambre y sed de Dios en la gente. De paso digo que nuestro Dios es pastor. ¿Cómo sabemos eso? Que Él es pastor. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué dice? Dios es pastor. ¿Y el Hijo de Dios qué será? Pastor. ¿Es bueno o malo? El buen pastor. El buen pastor. O sea, nuestro Dios es pastor. Aleluya. Y delegó esto a nosotros. Así que, ojo, cuidado. Así que nosotros no podemos hacer algo diferente a lo que Él hace. Porque Él es el pastor. Así que cuidemos de cómo funcionar como pastor y obreros y hacer las cosas como Él las hace. También debemos crecer espiritualmente a causa de las ovejas que vienen, porque tienen que estar bien alimentadas y también enriquecidas y que desarrollen la capacidad de reproducción. ¿Escucharon eso? Por otro lado, el Señor Jesús dijo, de las que me diste, ninguna se perdió, solo el hijo de perdición. Pero no perder ovejas, la capacidad de no perder ovejas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que dar cuenta, porque el Señor nos entregó estas ovejas para que estén con Él. Y tenemos que crecer espiritualmente para no perder ovejas. ¿Alguna pregunta o aporte hasta aquí? Tengo una duda con respecto a... Bueno, es incuestionable todo lo que estamos viendo, ¿no? Definitivamente. No, la diferencia de pastor y obrero, porque según he leído en algunas escrituras de Pablo, ¿no? Él hasta se refiere a sus, digamos, a sus iguales también como obreros, o salvo que esté establecido en las comunidades de pastores tiene una diferencia mayor, una responsabilidad mayor que un obrero. Básicamente la diferencia entre pastor y obrero. El pastor delega parte de la función en los obreros, que los ve capacitados, que los ve crecidos, entonces les delega confianza. Es eso. Gracias. Pero el pastor también no es un obrero. Sí, gracias. Es un obrero, básicamente. Amén. Es mejor que tenga eso muy claro, es obrero. Es discípulo.
Bueno, doy algunas de las evidencias del crecimiento espiritual del obrero y del pastor. Voy a dar las evidencias. Voy a dar algunas, habrá otras. ¿Puedes repetir, por favor? Evidencias del crecimiento espiritual del obrero y del pastor. Mateo 15, Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja. Mateo 7, 15. Pero por dentro son lobos rapaces. Otro texto, en Hechos 20, capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Tenemos que ser cuidadosos. Acá estos lobos rapaces que estaban ya en la iglesia e influían a otros. Y pide, por favor, que se cuiden de estos lobos rapaces que puede haber en la iglesia. Pero respecto a la función pastoral y del obrero, digo otra cosa aparte de esto, es que no llegue a ser un asalariado. Ni carnicero, que mata ovejas, ni lobo disfrazado de oveja. Tenemos que siempre cuidar. Cada uno conózcase a sí mismo y tenga cuidado de sí mismo. El asalariado lo tiene al pastorado como un trabajo. No trabaja de esto, pero trabaja de pastor. No. Es un ministerio de Dios sobre la tierra. Sí, puede tener un salario, pero él no vive para eso. Él vive por las ovejas, por el llamado de Dios. Es muy importante esto, que cada uno se fije en esto. Pedro, en lo que leímos, dice, cuidado con las ovejas, cuídenlas. El cuidar, él usa la palabra apacentar. Apacentar es que las ovejas estén en paz, que en el grupo donde estás, cuando están bien alimentadas, cuando están bien, toman agua de vida, las ovejas tienen paz. Entonces el pastor las apacienta. Una buena señal de crecimiento es que las ovejas son apacentadas. Otra señal del crecimiento del obrero y del pastor. A medida que vamos creciendo espiritualmente, las pruebas van cambiando. Tenemos otro tipo de pruebas. Hay pruebas que nos vienen por nuestras fallas. Y algunos sufren por sus propias fallas, están cosechando lo que sembraron. Pero cuando vivimos la vida de Dios, vienen otro tipo de pruebas. Están dentro de esas bienaventuranzas.
Bienaventurados los que por mi causa persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande cuando padecemos. Entonces, hay una marca de crecimiento espiritual. Cuando nos acercamos a Dios, padecemos de otra manera. Y crecemos en el Señor y vienen otros padecimientos. En algunos lugares, que no es aquí en América, gracias a Dios todavía, pero este crecimiento espiritual han llegado a dar la vida por el Señor. Pero no fue por causa propia, sino porque crecía espiritualmente. ¿Se entiende? Una buena evidencia que estás creciendo es porque las pruebas cambian. De repente tuviste luz en la palabra. Te sorprendió que la luz entró a tu corazón y había cosas que no habías confesado. Y cuando entró esta luz, tengo que confesar esto. Me va a costar caro confesar esto. Pero estoy dispuesto. Entró luz, crecí. Entró luz, que ahora eres un ministro al mundo del Evangelio. Y antes te cuidabas de no hablar demasiado, pero ahora hablas a cualquiera. Pero ese hablar a cualquiera te echaron del trabajo, porque te pedían que mintieras y dijiste, no, yo no miento. Te echaron. Y vienen pruebas por crecimiento espiritual. A los matrimonios. Siempre va a llamar a tu puerta para que tengas alguna aventura en tu vida matrimonial. Y van a llamar a tu puerta. Pero, ¿sabes lo que Dios dice del adulterio? Y te negás. Y estas son partes que estás creciendo en el Señor. Decir no a las tentaciones. Estás creciendo en el Señor. Una buena manera de que estás, señal de que estás creciendo, es que conoces tus áreas débiles y tus áreas fuertes. Todos tenemos áreas débiles y áreas fuertes, pero una buena señal es que las conozcas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuántos tenemos áreas débiles? A ver, ¿quién lo quiero ver? Y tenemos áreas fuertes también. ¿Qué le dijo San Pablo a Timoteo? Ten cuidado, por algo se lo dijo. ¿Cuál es el mayor peligro? No le dijo ten cuidado de Satanás. No, ten cuidado de ti mismo. Tenga cuidado del diablo, ¿no? El peor diablo somos cada uno de nosotros. El que está al lado tuyo, fíjate. Las pruebas cambian. Otra señal de que estás creciendo espiritualmente. Entendió cada uno, tanto el pastor como el obrero, entendió que el llamado no fue a la obra. ¿Cuántos saben que no fuiste llamado a la obra? Fuiste llamado a Él. A la obra fuiste enviado. Pero siempre nosotros decimos que el llamado, tengo un llamado a la obra. No.
No hay llamado a la obra. No está en la Biblia eso. Venid a mí. El llamado es a Él. Y Jesús escogió a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos. El llamado no es a la obra, el llamado es a Él. Pero algunos son llamados a la obra y pierden a Dios en la obra. Y se secan en la obra. Y están mirando quién tuvo más éxito para ver las cosas que Él hace y yo los voy a meter en mi congregación. Te equivocaste. El llamado es a Él. Moisés, ¿a dónde fue llamado? ¿A liberar a los que estaban cautivos en Egipto? No, Moisés fue llamado a Dios, a estar con Él. Quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y después es que Moisés acepta eso, se quitó el calzado. Eso significó mucho para Moisés. Significó que se adaptaba a este Dios 3 veces santo para estar con Él. Entonces Dios se anima a decir, anda a rescatar a los cautivos. ¿Entienden? ¿Se entiende que el llamado es a Dios? Amén. Y no es a la obra. Amén. A la obra somos enviados. Cuando entendimos esto, entendimos que la clave de todo pastor o obrero, la clave de su vida es la oración. Y no el tiempo de oración, sino la vida de oración. Amén. Amén. Tiene una vida de oración. Porque fue llamado a Él. ¿Pero por qué se dejó la oración? Porque estoy llamado a la obra, tengo que estar ahí. No. El llamado a Dios es parecido a lo que ocurre en Apocalipsis 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El llamado es estar con Él, en la presencia ahí de Él. La clave de todo es la presencia de Él. La vida de Dios. El deleite con Dios. Ese llamado, Él está llamando. Este Apocalipsis está reclamando cosas, especialmente de esta iglesia de la Odisea, que parece que el encargado de allí ya no llamaba más a la puerta. Usamos este versículo para los inconversos. Dios está a tu puerta y te llama. Le decimos los inconversos. No era para los inconversos, era para los encargados. Los encargados. Dejó de llamar a la puerta para estar con Él. David descubre esto y habla de estar a la mesa en presencia de mis angustiadores. Igual, aunque haya pruebas, pero yo estoy con Él. Alrededor mío hay tantos que quieren atacarme, el diablo, la gente, el mundo, pero yo estoy con Él. Puse mesa en el desierto
en presencia de mis angustiadores. Estás creciendo, hermano. Si entendiste esto, que fuiste llamado a Él, más que a la obra. A Jesús lo seguían multitudes. Y le dijeron, Señor, mira las multitudes. Y Él se fue al monte a orar. Pero ¿y las multitudes? Mirá la necesidad, Señor. Es tremenda la necesidad. Me voy a estar con mi Padre. Después bajó y pasó lo que pasó. Estás creciendo si entendiste esto. Pasar más tiempo con Él. Ayer compartimos una reflexión sobre... ¿quién recuerda lo que es? Más que tiempo de oración, una vida de oración. Y la oración es lo primero que tiene que aprender un discípulo. A orar. Lo primero. No sé orar. Y bueno, aprende. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo? ¿Cómo aprende a hablar un bebé? ¿Está contento el padre que balbucea al bebé? Sí que está contento. ¿Y qué le parece al padre? Dijo papá. No dijo papá, pero a él le parece que dijo. ¿Y por qué? Porque está aprendiendo a hablar. Hablar con Dios. Ayer dije, ¿quién fue el primero en la Biblia que oró? Porque orar es conversar. En otras palabras, en castellano, orar es conversación. Y el primero que conversó fue Dios. El primero que oró con nosotros fue Dios. Y habló con nosotros. Habló con Adán. Y es una charla. Y es una conversación. Pero algunos tienen, oh Dios. Hay que postrarse, hay que arrodillarse. No hay problema postrarnos y arrodillarnos. Pero también es bueno caminar. ¿Quién fue el que caminó con Dios? No estaba arrodillado. No estaba postrado. ¿Qué hacía? Caminó con Dios y Dios. Le dijo a Enoc, mira Enoc, estás más cerca de mi casa que de tu casa. Venite a la mía. Bueno. Pero no es problema mostrar. No es problema. Algunos dicen, hay que orar a los gritos. Puede ser. O no. A algunos les parece que si no gritan, como que Dios es. Pero también algunos hablan, yo oro con el corazón y Dios. No, Dios es una persona, como nosotros. A mí si me habla muy bajito, no sé si tengo algún problema, ¿podés aumentar el volumen? Y si te hablo a los gritos, me bajaba. Pero no hay problema que alguna vez me grites. Tratá de no gritarme enojado, pero... Muy bien. Estás creciendo si entendiste esto. De todas las maneras. Jesús oraba en el Getsemaní. ¿Cómo oraba? De rodillas. Bueno, ¿cómo oraba Pablo en la cárcel?
con el pie en el cepo. No se puede de todas las maneras. Bueno, quiero conectarme con Dios de todas las maneras posibles. Arrodillado. De paso, ¿ustedes saben lo que significa esto? Que los antiguos oraban así. Significaba unidad del hombre con Dios. Significaba eso. Si querés algún día, hacerle así. Pero si querés algún día, también hacerle así. Que está más unido que antes. Lo que importa es esto. Pero tampoco es esto. Es esto. Porque Él está acá adentro. Más cerca. Oh Dios, acércate a mí. Y Dios se rasca la cabeza. Más cerca. Es como si yo le digo, oh Dios, quiero estar en el salón de los hermanos aquí. Hazme entrar en el salón. Y Dios se rasca la cabeza. ¿Cómo hago si ya están adentro? Dios pero está afuera, está por todos lados, pero está aquí. Y cuando duermo, ¿está? Sí, sí. Cuando me baño, también está. Aleluya. Todo, en todo momento. Tenemos comunión con Dios. Aleluya. Amén. Señal de que estás creciendo cuando entendiste esto. Amén. Gracias. Otra señal de que estás creciendo espiritualmente es que producimos situaciones en que Dios se manifiesta. No podemos programar una manifestación del Señor. Mejor dicho, podemos, pero no debemos. Pero Él quiere manifestarse. La Biblia es extraordinaria. Las tremendas manifestaciones que tuvo el Señor. A veces fueron manifestaciones de juicio, pero que hubo. Siempre hubo manifestaciones del Señor, de su presencia, sobrenatural. Entonces, cuando estamos creciendo espiritualmente, tienen que aparecer manifestaciones sobrenaturales. A veces, Él nos permite provocarlas a través de los dones y de los ministerios. Pero otras veces, sin los dones y ministerios. Porque dice que hay señales, prodigios y milagros. No te especifica qué es una, qué es otra, pero que hay. Mirá si hubiera planificado Felipe, voy a ir al desierto, porque ahí pasa un homosexual. Era homosexual, ¿no? No sé. Era un eunuco. A lo mejor no era homosexual, a lo mejor sí. Tengo que ir a predicarle a ese. No tenía otro, Señor. No fue así. Que anduviese al lado del carro del eunuco y le dijo, porque leía el Antiguo Testamento, ¿entiendes lo que lees? No, si nadie me explica. Yo te puedo explicar. Sube al carro. Subió al carro y se entregó a Cristo y fue bautizado. Y cuando fue bautizado, Felipe no le dijo, mira, pasa el tren, que tengo que ir. ¿Cómo fue? Fue arrebatado. Fue un plan. No dijo Felipe, a ver cómo hago para volver. Porque el desierto queda lejos. Entonces hay señales, prodigios y milagros.
el que está cerca y va creciendo, produce manifestaciones del Señor de alguna manera. Menos intervención nuestra, más intervención de Él. La verdadera preparación para el ministerio. Algunos dicen, vaya al seminario tal. A mí me mandaron a un seminario teológico bárbaro, sí. Me mandaron ahí y estuve 4 años ahí. ¿Y para qué? Para prepararme para el ministerio. Quiero decirles esto, por favor escuchen esto que quiero decir que para mí es importante. La verdadera preparación para el ministerio es quitarnos de en medio. ¿Oíste? Para un mejor desempeño de Dios. ¿Alguna pregunta sobre eso? Y mientras más fuera para ser obstáculo de Dios estés, mejor es. La gran habilidad que tenemos que desarrollar no es para predicar mejor. La gran habilidad para eso es salir para que Dios se manifieste. En palabra, en hechos, en circunstancias. Bueno, me agradó mucho el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista, lo dice claro la Biblia, fue preparar el camino para la manifestación del Cordero de Dios. ¿Qué hizo él? Preparó el camino para que la gente encuentre el Cordero de Dios. Y me agradó las posturas que tuvo. Es conveniente que él crezca y yo venga. Aleluya. ¿Alguna pregunta? ¿Otra señal de crecimiento? ¿Vamos bien? Comienzan, los que están creciendo espiritualmente, comienzan a ver a Dios en las cosas pequeñas y a darle valor a las cosas pequeñas. Ahora voy a mencionar algunas cosas consideradas pequeñas. La primera, los niños. Los niños. Por favor, no le toques a un niño a Dios. No lo toques mal. Si tocas mal a un niño, cuélgate una piedra de molino y arrójate al mar. Y si no fueseis como niños, no entraréis al reino. Pero hoy cuando saludamos de la cintura para arriba. Y el de abajo te mira. Cuando yo me di cuenta de esto, quiero mirar de la cintura para abajo. Estuvimos en la casa de Mercedes, de Isaías, y ellos tenían, me sorprendió, porque hice una pregunta de quién es más perfecto, el hermano que estaba al lado de un niño, que tenía, ¿qué edad tiene el niño? Que tiene 5 años. ¿Quién es más perfecto? Y el niño dijo, él, el más grande, es más perfecto. No. Es perfecto el grande por su edad, pero él es perfecto por su corta edad. Tiene todos los componentes
para el crecimiento y lo está desarrollando magistralmente. Dios tiene visión de los niños, nuestros niños. Si acá hubiera niños y le preguntamos al Señor, los niños están ahí jugueteando, corriendo, baja, sube la escalera, estarían así seguro, por eso no los trajimos, de paso. Molesta. Y si le preguntamos a Dios, Dios, de toda esta gente que está aquí, ¿quiénes son para vos los más importantes? ¿Qué diría él? Mis niños. Mis niños. Ahí quiero hacer una pregunta, buenos días con todos hermanos, con respecto a los niños, ¿no? ¿Cómo podríamos manejar o cómo, por ejemplo, hay comunidades que separan a los niños de los salones y hacen cultos más con dinámicas más para su edad, ¿no? Yo tengo 2 hijos pequeños y a veces les he preguntado, ¿no? ¿Qué tal el culto? Sí, me gusta, pero estar todo el tiempo ahí sentado, como que también me cansa, ¿no? Entonces, los niños de por sí son un poco más imperativos, están en todo el movimiento. Nosotros como iglesia deberíamos involucrarlos dentro del salón o de repente tener un espacio netamente donde se puedan desarrollar entre niños o estar todos juntos. La clave no es iglesia y niños, sino padres y niños. Entonces la clave más importante es qué pasó en la semana con los niños. Después si lo querés separar para exhortarle otra cosa, no hay problema. El problema está qué pasó en la semana con esos niños. Entonces, que la iglesia haga como mejor le parezca. En nuestro caso allá en Rosario, separamos de 2 años hasta 8 y hay para ellos enseñanza, pero enseñamos que la clave no es eso, la clave es qué pasó en la semana con los padres. Después si quieren pueden hacerlo o no hacerlo. Y quiero aprovechar el tiempo para que ellos también, porque se les enseña a memorizar textos y luego lo repiten, se aprenden cantitos y luego lo cantan, muchas cosas importantes. Pero la clave está en la casa. Otra cosa pequeña, que a Dios cuando va creciendo le interesan las cosas pequeñas. Algo que poco y nada se escucha en las enseñanzas. ¿Sabe qué es? La perseverancia. Y es la clave de todo, ¿eh? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Pero nos importa, este hermano habló en lengua, cómo se movía, qué tremendo este hermano. Llega dentro de 2 años y el hermano está flojo. Después de la oración, otra de las grandes enseñanzas es la perseverancia. Una cosa pequeña pero tremenda. Tiene que ver con nuestra salvación. Otra cosa pequeña. Aquí va. A ver quién ataja este penal. Porque es pequeño. Pero el arco es chiquito, así que no sé si lo vamos. Pero a ver si lo atajas. Esta es una cosa pequeña. ¿Sabes cuál es? Estar en paz con todos. Porque dice como mandamiento estar en paz con todos.
nadie se predica. Tenés paz con todo. Con el único que no tenés que tener paz, ¿sabés con quién es? ¿Con quién? Con Satanás. Pero dice todo y no especifica. Tenés paz con todo. Qué señal de crecimiento es esta, ¿no? Las personas que no crecen siempre están enemistadas con algo. Y no crecen, ¿eh? No van a crecer tampoco. Si no superamos esto. Estar en paz con todo. Decir eso que está al lado tuyo. Decíselo de lado. Otra cosa pequeña. Otra cosa pequeña, chiquita. Dios los que crecen se están especializando en cosas pequeñas que a Dios les interesa. ¿Sabes cuál es esta otra cosa pequeña? Ser un pacificador. Es pariente de estar en paz con todo. No sé qué, primo hermano. Es pariente. Ser un pacificador. Cuando te encuentran la voz, llegó la paz. Pero a veces dice, uy, mira quién llegó. Otra cosa pequeña que a Dios le interesa. Estás creciendo, ¿eh? Si vas por aquí, esta es una escalera, vas creciendo. Otra cosa pequeña que a Dios le interesa es pasar desapercibido. Miren quién llegó. Hola, hermanos. ¿Me conocen? ¿Se da cuenta lo que es crecer espiritualmente? Esto es crecer espiritualmente. Yo quiero que todos me conozcan. Voy a poner en el... Para que te conozcan, ¿qué hay que poner en el... Esos mensajes en notificaciones en Facebook. Un TikTok. Un Instagram. ¿Llegué? Ahora, no es problema que aparezcamos, no es problema, pero si lo deseo de todo mi corazón, cuidarte. Otra cosa pequeña, estás creciendo, ¿eh? Que admires la creación. ¿Te llama la atención la creación o no? ¿A cuánto le gustan los perros? A mí ahora me comenzó a gustar los quizzes. No conocía los quizzes. Pero no bíblico. No sé cómo será bíblico. La creación. Que admires la creación y alabes a Dios por la creación. ¿A cuánto le gustan los sapos? Los sapos. ¿Quién creó los sapos? Y vio Dios que lo que había hecho y bueno, y los ángeles le dieron un aplauso. ¡Qué bárbaro el sapo! Esos sapos. ¿Y las arañas? ¿Y las moscas? ¿Quién creó las moscas?
Entonces, estuve estudiando algo sobre las moscas. Si vos, Señor, creaste las moscas, evidentemente has creado una maravilla. Y las moscas es una maravilla. ¿Saben cuántos ojos tiene la mosca? Tiene 600 ojos de cada lado. Y ven para todos lados. Una mosca es una genialidad de Dios. Y no te digo nada del mosquito. ¿Quién creó los mosquitos? Para el dengue. Hoy porque está todo contaminado, pero por algo Dios creó cada cosa y le puso gloria. Y no puedo andar discriminando la creación. Esto sí, esto no. Liquidemos todas las víboras. No. Sí, porque está Satanás. No, Satanás tuvo peor que la víbora son los chanchos. Porque cuando reprendió al Gadareno, ¿dónde fueron a parar los demonios? No, a los chanchos. No comamos chanchos entonces. A esos chanchos. No discriminemos por la creación. Dios no quiere que discrimines la creación. Que le alabes por esa hermosa rosa que está ahí y por ese yuyito que está. Una ratita. ¿Se entiende lo que digo? La creación. Y si querés alabarle más, mirate en el espejo. Hay muchos que se rechazan. Le digo, mi hijo iba a la escuela. Y entonces recolectaban algo de dinero para los grados. Y pasó por mi casa recolectando un médico. Y me dice, vengo de parte de la escuela. Ah, bueno, sí. Me dice, ¿usted qué trabaja? Digo, yo soy pastor. ¿Todavía cree en Dios? Entonces yo le digo, ¿y usted de qué trabaja? Yo soy médico. ¿Y usted no cree en Dios? Tiene razón. Nuestro cuerpo es una maravilla. Ama la creación. Ámala de todas las maneras posibles. El Romanos 1 está hablando de eso. Dice que al ver la creación no le dieron gracia ni le dieron gloria. Se ve que Él quiere que cuando veas la creación la admires y le des gloria. Pero no pases así, uy, no, te detengas y observes la magistralidad de cada cosa. Es una genialidad. Yo, cuando me encuentre con el Señor, te voy a felicitar. Perdón, pero te felicito por esto, porque tengo tantas cosas que estoy maravillado por la creación. Nuestro cuerpo, el diseño de nuestro cuerpo. La cara. Qué genialidad en la cara. El Big Bang no crea nada. Por favor, pégale una patada a todas estas cosas que le enseñan a nuestros hijos. La nada nunca crea nada. Entonces esto, y hay una genialidad, no fue una explosión lo que te formó a vos. Fue una genialidad. Por favor, no nos callemos más. Hablemos. Bueno, otra cosa chiquita. Una cosa chiquita. Que Dios le da para los que crecen espiritualmente. Dios le da una importancia tremenda. Esta cosa chiquita.
estar a solas con Dios. No hay tiempo más valioso que estar con Él. Amén. Amén. Decime qué cosas considerás importantes y yo te voy a decir qué cosas le dedicas tiempo. Y aquella persona que lo entendió, te das cuenta que esto chiquitito, chiquitito, chiquitito es lo más grande, grande, grande. Todas estas cosas son chiquitas, pero son tremendas. Otra cosa chiquita. Esto va a ser chiquito, chiquito. El trato con algunas ovejas. Uno de los versículos menos predicados por los pastores, a que no saben cuál es. Uno de los capítulos menos predicados. El de Ezequiel 34, no lo busquen. Donde Dios hace un reclamo a los pastores de aquel entonces. Porque no fueron a buscar, no fortalecieron a la débil. No curaron a la enferma. No vendaron a la pierna quebrada. No hicieron volver al redil a la descarriada. Y no buscaron la perdida. Ezequiel 34:4. Y Dios se pone ahí como pastor. Dice, yo voy a fortalecer a la débil. Yo voy a curar a la enferma. Yo voy a vendar a la pierna quebrada. Yo voy a hacer volver a la descarriada. Y voy a buscar a la perdida. Nosotros tenemos argumentos para decir, no quiere, que se vaya. Si no quiere. Ajá. ¿Alguna pregunta? Porque para él siguen siendo ovejas. Pero nosotros ya lo hemos considerado como cabritos. Antes de tiempo. ¿Los cabritos van a aparecer cuándo? ¿En qué momento? En la venida del Señor. Él separará a las ovejas de los cabritos. O sea, nosotros no tenemos que evitar. No debemos. Más bien, orar de alguna manera, pedir sabiduría, ¿cómo? Tenemos parientes cercanos que estuvieron hoy acá, que se arreglen. No. Es su decisión. Será para ellos, pero no para mí. Yo sigo siendo pastor. Estamos creciendo. Otra evidencia de crecimiento espiritual. Entender más lo que es llevar la cruz. Bueno, aquí podría decir muchas cosas, pero no voy a decir. Otra señal de que estás creciendo es, qué buena señal esta que voy a decir ahora, desear el Cristo que está en mis hermanos. Yo quiero al Cristo del que Él tiene, pero a lo mejor Él no anda bien. Entonces quiero que Él ande bien porque tiene un Cristo que yo lo quiero. Lo necesito al Cristo. Necesito que Cristo
pero no lo veo nunca. Quiero encontrar al Cristo de mis hermanos. Entonces para eso tengo que ayudarle a que ande bien, para que se le salga el Cristo que tiene dentro. Amén. Y otra más, que si hay tiempo lo comparto entre un rato. Desear ardientemente el trabajo en equipo es una buena señal de que estás creciendo. Quiero decirles esto: la salud espiritual de una iglesia dependerá en la medida de la salud espiritual de sus pastores. Si el pastor es un enfermo, va a enfermar a todos. Yo puedo decir esto porque me voy pasado mañana. O nosotros sanamos porque estamos sanos, o enfermamos a la gente. Bueno, hasta aquí llegué. Si hay preguntas.